Vamos a hablar de lo que es la limpieza de raíces kármicas para el divino masculino. De qué trata, qué debe entender y qué va a procesar. Realmente esta fase es cuando empieza a darse cuenta de estructuras viejas que lo mantenían, digamos, en un stand-by y empieza como a darse cuenta de esas raíces de donde nació el mayor bloqueo para su evolución interior, sobre sus emociones y como todo ese control que ejercía dentro de lo que es la parte de las emociones. Entonces, cuando el divino masculino empieza a analizar o ver esto, se da cuenta que no es algo realmente nuevo. O sea, no es que ahora caiga en cuenta de algo reciente, sino de algo antiguo. Ahí es donde va a darse cuenta del tipo de dinámicas familiares, todo lo que hizo por repetición o todo lo que aprendió con respecto a esa parte de repetición kármica, ¿ok? Entonces es como ver todo, pero especialmente lo antiguo o lo que de repente no podía ver por sí mismo. Y por ello aquí viene la parte fundamental que es el aprendizaje inconsciente de la forma de amar, porque amó desde esa forma inconsciente. O sea, lo empieza a entender, porque claramente si tú creces en una familia, creces en un ámbito o en un lugar donde se enseña una forma de amar, tú aprendes y crees que eso es así. Entonces, el divino masculino ya en este punto se da cuenta que no necesariamente por haber crecido en ese ámbito o aprendizaje familiar tiene que ser así. O sea, ya empieza, digamos, a caer esa estructura donde creía que todo tenía que ser tal cual, cuadriculadamente, como le habían enseñado. Es una fase muy importante porque empieza como una reflexión y también una confrontación interior de visualizar, pensar y analizar todo eso que de repente no podía ver o no podía entender. Empieza a vivir mucha introspección sobre cómo ha vivido, cómo ha determinado o cómo ha decidido cosas en su vida. Recuerdos del pasado que vienen constantemente una y otra vez para, digamos, revivir esa dinámica. Emociones que siempre ha evitado. Y luego la parte del cuestionamiento emocional de cómo él ha tomado sus decisiones respecto a situaciones específicas. Obviamente todo esto lo va a vivir de una forma en donde va a parecer como que silenciosamente no estuviera pasando nada, pero todo esto tiene que ver con la parte interior, en donde está empezando a hacer ese clic necesario de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente empieza a entender aquí, en esta parte de limpieza kármica? Pues patrones que venía arrastrando o venía haciendo desde hace tiempo, porque antes pues no los podía entender. Es aquí donde él mismo se pregunta por qué siempre ha trabajado o actuado desde la evasión. Se pregunta por qué le cuesta tanto expresarse, hablar, decir lo que siente. Es aquí donde ve heridas y comportamientos interior. O sea, empieza a decir, esto estaba dentro de mí y por eso yo reaccionaba o me comportaba de esa forma. Entonces es un momento importante donde su alma empieza a ver la raíz de cómo empezó todo, su comportamiento emocional. Y de ahí va a poder entender muchas cosas que internamente antes no captaba o no podía ver por sí mismo. Entonces, ¿por qué es esencial que ocurra esto? Porque recuérdense que para el divino masculino van cayendo las cosas por bloques. O sea,
no se lo puede hacer todo de una sola, como le pasa a la Divina Femenina, sino que tiene que ser paso a paso y escalón por escalón. Entonces, esto es necesario porque tienen que derrumbar todas esas estructuras y conceptos que creía que tenían que hacer. Y ahí tiene que ver mucho con la estructura interior. Esto lo que significa es que realmente el divino masculino nos ha permitido vivir desde el amor real ni desde su verdadera esencia. Entonces, tiene que suceder, divino masculino, para que tú puedas entender lo que es la confrontación interior contigo, entender por qué te comportabas así hacia el amor específicamente y también desmontar todo eso que no te dejaba conectar con el amor consciente. Entonces lo que va a suceder es que va a haber una limpieza de condicionamientos. ¿Por qué? A medida que ibas creciendo, tú te condicionabas de acuerdo a que eso tenía que ser así. Porque tu mamá, tu papá, tu abuelito, la abuelita y toda la familia se condicionaban de una forma de que el amor tenía que ser de esa forma. Y por eso tus elecciones venían a través de esos condicionamientos. Entonces, mi querido divino masculino, estás viviendo esto porque es hora de que hagas consciente lo inconsciente. Y realmente esta fase, como siempre se dice, no es un castigo, no es que te están demoliendo, pero sí te están reestructurando. Y para reestructurarte tienes que hacer como el ave fénix, tienes que derrumbarte, tienes que morir por completo interiormente para renacer.